Vamos a ir a la palabra. Abra conmigo el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 18. Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 18. El mensaje de esta tarde se llama Una iglesia tocada por Dios. Diga conmigo, una iglesia tocada por Dios. ¿Cuántos quieren ser esa iglesia? Amén. Una iglesia tocada por Dios. Cuando hablamos de la iglesia, hermanos, no estamos hablando de estas cuatro paredes. Estamos hablando de la gente que viene acá, ¿verdad? Adorar a Dios. Usted es la iglesia del Señor. Amén. ¿Y cuántos quieren ser tocados por Dios? Cuando Dios toca a alguien, nunca más vuelve a ser igual, hermano. ¿Verdad? Yo creo que cada iglesia que hay en este planeta Tierra, su anhelo debería de ser tocado por Dios. Qué lindo es cuando Dios toca a un niño, ¿verdad? Yo he visto niños tocados por Dios. Yo he visto jóvenes, yo he visto solteros, yo he visto matrimonios, yo he visto adultos, yo he visto ancianos, hermanos, tocados por Dios. Porque Dios no hace acepción de personas. Por eso dice la Biblia, un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a desechar, ¿verdad? Entonces, esta semana el Señor hablaba, ¿verdad? Mi vida, y me daba esta lectura y me daba este título, Una iglesia tocada por Dios. Es la iglesia que Dios siempre ha anhelado tener. Amén. Porque una iglesia tocada por Dios es una iglesia, hermano, que va a ser usada también por Dios, ¿verdad? De una manera sobrenatural. Así que vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos, dice, unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Era la iglesia, ¿verdad? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, dice, todos. ¿Cuántos? Todos. Mire, todos fueron tocados por Dios. Y fueron todos llenos, dice, del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén ese día judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Las qué? Las maravillas de Dios. Mire que aquí había gente por lo menos de 17 naciones. Gente de 17 naciones. Dice que oían aquella iglesia que acababa de ser tocada por Dios. Les oían hablar, dice, las maravillas de Dios. Sé que estos hermanos hablaban las maravillas de Dios, no hablaban crisis, no hablaban derrotas, no hablaban fracasos, hablaban cosas sobrenaturales, declaraban la palabra. Era gente que estaba metida en el reino.
Porque cuando el reino de Dios te toca, hermano, usted no puede hablar cosas, ¿verdad?, que no edifican. Dice que esta gente hablaban las maravillas de Dios. Una iglesia tocada por Dios, hermano, habla las maravillas de Dios donde quiera que va. Tremendo. Dice que les oían hablar en su propia lengua. Es como que usted acaba de venir de Centroamérica ayer, pero no sabe ni una palabra de inglés. Tal vez las malas palabras sí, ¿verdad? Porque cuando uno viene aquí, ya las malas palabras, ya se las sabe, allá en nuestro país las aprende uno. Pero es como que usted acaba de llegar ayer y usted, ¿verdad?, está hablando en inglés. A un gringo lo está evangelizando, ¿verdad? Y está hablándole las maravillas de Dios. Entonces eso era tremendo. Y dice el verso 12, y estaban todos atónitos, ¿verdad? Como dijera usted en su lenguaje, ¿verdad? Estaban todos maravillados, atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir todo esto? Mire que hasta me pasó el pasaje aquí de bonito que está. Estamos en el 12, ¿verdad? Y diciendo, dice unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose, porque siempre hay burladores, incrédulos, decían, están llenos de mosto. Quiere decir que estaban borrachos, ¿verdad? Estos están borrachos, dice. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, no están borrachos, estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, eran las 9 de la mañana. Es imposible que a las 9 de la mañana ya un borracho esté alcoholizado, apenas empieza a calentar motores, ¿verdad? Y dice Pedro, pues esto es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho, dice Pedro. Mire que Pedro entendió, ¿verdad? Porque como hablaban las maravillas de Dios, el Espíritu Santo le reveló a Pedro y dice, esto es lo dicho, dice, por el profeta Joel, que en los postreros días, ¿cuáles son los postreros días, hermano? Hoy, febrero 8 del 2026. Estos son los postreros días. ¿Lo creo o no? Estos son los postreros días, dice Pedro, derramaré de mi espíritu, dice. ¿Sobre quién? Sobre todos, hermano. Cuando Dios toca una iglesia, es imposible que usted no se contamine de lo de Dios, ¿verdad? Entonces dice que derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos, dice, y vuestras hijas profetizarán. Quiere decir que serán tocados por Dios. Si usted tiene hijos, puede decir conmigo, mis hijos serán tocados por Dios. Puede decirlo con convicción. Mis hijos, diga, serán tocados por Dios. No importa que ahorita el diablo los ande tocando allá, pero usted diga, mis hijos serán tocados por Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén, hermano. Recibe esta palabra. Si usted tiene hijos que ahorita, ¿verdad?, tal vez andan descarriados, declara esta palabra. Mis hijos serán tocados por Dios. Porque así lo dice la Biblia. Diga, porque así lo dice la Biblia, ¿verdad? Dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos, ¿qué van a hacer? Soñar sueños, pero no dormidos, sino despiertos. Los ancianos, hermanos, Dios les va a revelar cosas, ¿verdad?, poderosas. Mire que ni a los ancianos desprecia el Señor. Los ancianos, Dios les revela cosas. Dice que los ancianos soñarán sueños y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Mis siervos y mis siervas son aquellos que están metidos con Dios. Amén. Aquellos que están en el equipo que hace que las cosas que Dios pasen. Derramaré de mi espíritu, dice el Señor, y profetizarán. Y profetizarán.
Entonces, hermanos, ¿qué encuentro yo aquí? Una iglesia tocada por Dios. Diga conmigo, una iglesia tocada por Dios. Mire, cuando yo estaba preparando este sermón, le decía al Señor, tócame, Padre. Yo quiero ser un pastor tocado por Dios. No solo el día domingo que me toca predicar, sino el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, cuando me siento débil, cuando me siento desanimado, cuando me siento confuso. Señor, tócame, Padre. Y esa era mi oración. Quiero ser un hombre de reino. Quiero ser un pastor tocado por el Señor. Y así tiene que ser nuestra petición. Una iglesia tocada, ¿verdad? Por el Señor. Ahora ya no es Eliseo, diga conmigo, ya no es Eliseo. Ahora soy yo. Alguien me dijo, ¿y vas a seguir hablando de Eliseo, pastor, hoy? No, hoy vamos a hablar de usted, le digo. Entonces ahora vamos a hablar de mí. Ahora ya no es Eliseo que tiene la doble porción. Ahora la tiene usted, hermano. Ahora usted es el Eliseo del año 2026. Usted es la Elisea que el Señor ha escogido para este tiempo, dijo Mardoqueo, para esta hora y para este tiempo, ¿verdad? Dios ha permitido que usted y yo seamos tocados por el Señor. Entonces, qué hermoso que el Espíritu Santo resucitó la unción de Eliseo. Imagínense, resucitó la unción de Eliseo para tocar a la iglesia ahora. Porque Eliseo se murió con la unción, porque ya no habían Eliseos. Jesse, que necesitaba la unción, no la quiso. Entonces la unción se murió con Eliseo. Pero viene Dios en los postreros días y trae un derramamiento ahora de esa unción de Eliseo que la trae el Espíritu Santo. Amén. Y ahora ya no viene la doble porción, ya no viene sobre solo un hombre. Ahora viene sobre toda la iglesia. Amén. Sobre toda la iglesia. Cualquier cosa maravillosa puede suceder donde hay gente que escucha las maravillas de Dios, hermano. Porque ¿qué venimos aquí el domingo? Si usted quiere escuchar malas noticias, ponga las noticias de la televisión o compres el periódico, ¿verdad? Pero si usted quiere escuchar maravillas de Dios, venga a la iglesia. Si usted viene a la iglesia el domingo, el lunes, usted va a hablar las maravillas de Dios. Si no va a hablar de todo, menos de Dios. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Si usted se llena de Dios, ¿de qué va a hablar? ¿De Dios? Yo no puedo hablar de otra cosa, hermano, porque yo, pues, los 7 días, ¿verdad? Estudio. Mi tiempo es con Dios los 7 días. Yo los 7 días paso con Dios y con mi esposa. Y con los hermanos cuando vamos a hacer células. Pero todo el tiempo es hablar de las maravillas de Dios. Entonces, qué hermoso es, ¿verdad? Que donde hay gente que escucha las maravillas de Dios, va a haber maravillas. En Hechos 13:52, vamos a Hechos 13:52. Mire qué bonito cómo lo enseña aquí el Señor. Dice el verso 52. Y los discípulos estaban llenos ¿de qué dice? De gozo. ¿Y de qué más? Y del Espíritu Santo. Es que, hermano, cuando usted escucha las maravillas de Dios, no puede tener una cara de empleado mal pagado. Cuando usted escucha las maravillas de Dios, usted está gozoso, ¿verdad? Y está lleno del Espíritu Santo. Se nota, se conoce un cristiano, hermano, que está tocado por Dios, que ha sido tocado por Dios. Se conoce. Yo por eso yo no tengo ningún título en mi casa. Nada. Yo no quiero que me conozcan por título. Yo quiero que me conozcan por un hombre que ha sido tocado por el Señor. Porque los títulos no te dan llamado. Te preparan para ser un mejor pastor, sí. Para no andar copiando mensajes de la inteligencia artificial, ¿verdad? Porque yo le puedo traer un buen sermón en esta tarde aquí sacado de la inteligencia artificial. Ahora yo puedo entrar ahí a Google y decirle, mira, quiero un sermón bien estructurado de una iglesia que ha sido tocada por Dios y le digo la verdad.
sale mejor, pero con un pastor carnal. Porque yo siempre he creído que Dios lo que va a premiar es el sacrificio. Las horas enteras que tú pasas leyendo la Biblia, ¿verdad? Eso es lo que te va a hacer un hombre y una mujer de Dios. Amén. Entonces, mire qué bonito. Dice que los discípulos, dice. ¿Quiénes son los discípulos, hermano? Aquellos que han sido tocados por Dios. No te quedes de creyente. El creyente ha sido tocado por Dios, pero no vuelve a la iglesia. El creyente viene a la iglesia cuando hay bodas, cuando hay bautismo y cuando hay velorio. Pero el discípulo es aquel, hermano, que anhela todos los días ser tocado por Dios. Como decía el canto, establezca tu trono, dice, en mi corazón, establezca tu alabanza, ¿verdad? Entonces dice que los discípulos, dice, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y hermano, júntese usted con un gozoso y con uno que está lleno del Espíritu Santo y usted va a terminar ungido también. Fue lo que le pasó a Eliseo, ¿verdad? Se juntó con uno que estaba gozoso y lleno del Espíritu Santo. Que hermano, este versículo sea el deseo, es el deseo de Dios para la iglesia. Y debe de ser el deseo de Dios para mi vida, ¿verdad? Porque un pastor amargado va a predicar amargura, va a ser un mensaje amargado. Pero que este sea el deseo de cada uno de nosotros, ¿verdad? De que estas dos manifestaciones las carguemos siempre. Llenos de gozo, dice, llenos del Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, ¿cómo te quiere Dios? Aquí está el secreto de vivir una vida cristiana y victoriosa, ¿verdad? Que seamos tocados por el Señor. En Hechos 2:41 al 47, encontramos una iglesia que ha sido tocada por Dios. Mire cómo vive una iglesia que ha sido tocada por Dios. No solo el domingo, sino que es un estilo de vida, hermano, que usted se levanta. Me gusta cómo en Brasil a los niños les enseñan, hermano, que hasta cuando van a orar por esos alimentos, les enseñan a que sus emociones salgan de ellos. Y aquellos niños oran por aquella comida y Padre dice gracias por este almuerzo, porque muchos niños no tienen comida, pero aquí en nuestra casa hay comida y lloran cuando van a orar por los alimentos. Les enseñan, ¿verdad?, de la manera correcta a darle gracias a Dios por los alimentos. Y aquí en Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día. ¿Cuántos dice? No eran 3, hermanos, eran 3,000. Se añadieron aquel día, dice, 3,000. Qué tremendo, ¿verdad? Se añadieron aquel día, dice, como 3,000 personas y perseveraban. Interesante, ¿verdad? Perseveraban. Dice ahí, en la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina es la enseñanza. ¿De qué predicaban los apóstoles? De Cristo. En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren, todo esto perseveraban. O sea, que esta era una iglesia, hermanos, que estaba metida con Dios. Y sobrevino, dice, temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común, dice, todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, mire, cada día en el templo, dice, perseveraban unánimes y juntos, dice. Unánimes quiere decir, hermano, es una unidad de que sale de lo interior que el Espíritu Santo da. Dice que cada día en el templo, partiendo el pan, dice, en las casas comían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía, dice, a la iglesia, los que habían de ser salvos. Qué tremendo, ¿verdad? O sea que esta era una iglesia, hermanos, que había sido tocada por Dios, porque Jesús todo lo que hizo
fue en el poder del Espíritu Santo. ¿Sabía usted eso? Todo lo que Jesús hizo en la tierra es porque fue tocado por Dios. De una manera increíble, ¿verdad? Sanó a los enfermos por el poder del Espíritu Santo. Liberó a los endemoniados por el poder del Espíritu Santo. Ganó las almas perdidas por el poder del Espíritu Santo. O sea, todo lo que la iglesia primitiva hizo, lo hizo, hermanos, porque fue tocada por Dios. O sea, que una iglesia tocada por Dios va a tocar la ciudad entera. Amén. Va a tocar la ciudad entera. Porque esta iglesia primitiva, hermanos, tocó toda la ciudad entera. Llenó el evangelio de cristianos. Los chismes se corrían por todas partes. Que los cristianos tenían poder para sanar enfermos. Tenían poder para liberar endemoniados. No los llevaban al quinto piso del Olivio, allá a psiquiatría. No, los llevaban donde estaban los cristianos. Todos los cristianos tenían poder, hermanos. Y dice que eran liberados, tanto que había una gran necesidad que no se podía tocar a aquel gentío. ¿Cómo un solo hombre iba a tocar tanta gente? Dice que Pedro, dice que la sombra de Pedro, dice, sanaba a los enfermedades, a los endemoniados, ¿verdad? A los enfermos, a los que estaban atormentados de espíritus, y con la sombra de Pedro, todos eran liberados, dice. Entonces, mire lo que puede hacer, hermano, ¿verdad? Una iglesia que ha sido tocada por el Señor marca un antes y un después en la familia. Un cristiano que ha sido tocado por Dios se gana toda la familia. ¿Sí o no? Toda la familia. Él no se une a los mundanos tienen que unirse a él, porque ha sido tocado por Dios. Marca un antes y un después. Por eso Josué dijo, yo y mi casa, dijo, serviremos a Jehová, ¿verdad? Porque es un hombre que Dios lo ha dotado de poder. Marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Lo que sucedió en Pentecostés fue un poder divino transformador. Hermanos, ¿qué sucedió ahí? Se celebraba la fiesta de las primicias. El Pentecostés también le llamaban la fiesta de las primicias. Se juntaban toda esta gente de todas estas naciones, ¿verdad? Y traían las primicias al Señor. Imagínense. Y Dios aprovecha esa fiesta donde estaba toda esta gente de todas estas naciones para causar un poder divino transformador y sobrenatural. Y por eso esta gente, ¿verdad? Fueron bendecidos todos. Fueron impactados todos. Imagínense. Eliseo tuvo su Pentecostés. Pero ahora nosotros tenemos el Pentecostés de nosotros, hermanos. Donde tenemos que anhelar verdaderamente una iglesia que ha sido tocada por el Señor. En esta historia nosotros miramos 120 hermanos que transformaron al mundo entero, que impactaron al mundo entero. Dios se aprovecha de que un paralítico de nacimiento sea tocado por Dios, y esa manifestación de salud, ¿verdad? Tocó 3,000 personas que en ese mismo día se bautizaron, dice la Biblia. Imagínense. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Derramarse sobre toda carne. No solo de los niños, no solo de los jóvenes. Todos tenemos necesidad de Dios. Diga conmigo, todos tenemos necesidad de Dios. Todos, hermanos. ¿Por qué estamos aquí en esta noche? Porque todos tenemos necesidad de Dios, ¿verdad? En este siglo, el propósito de Dios es derramarse sobre toda carne, dice. Hermoso, ¿no? Sobre toda carne. O sea, no se quede afuera. Métase, hermanos, en este movimiento que Dios quiere hacer. Mire, yo no sé cuántas iglesias somos, pero el 1 de marzo vamos a comenzar una campaña de 40 días que va a terminar el 9 de abril. Van a ser 40 días donde la iglesia va a estar en ayuno. Aquí vamos a llenar un calendario para que usted en esa semana se anote para cubrir los 40 días. Usted tal vez va a ayunar 2, 3 días a la semana, 4, 5, si le pone toda la semana, gloria a Dios, ¿verdad? Pero toda la iglesia va a orar esos 40 días.
Y en esos 40 días, el 1 de marzo le vamos a estar dando una tarjetita donde trae una numeración del 1 al 10. Usted va a orar por todas las personas que usted quisiera, que usted conoce, que no son cristianos, pero usted quiere que reciban a Cristo. Le va a anotar las 10 personas esas. Y esos 40 días vamos a ayunar y vamos a orar por esas 10 personas. Y de prioridad que sean familia o amigos, ¿verdad? Ahí lo va a poner por nombre, la nuera, el yerno, la suegra, su vecino, su jefe, su compañero de trabajo. Usted lo va a poner ahí en esa lista. Y por 40 días vamos a ayunar por ellos y vamos a orar. Y en el número 40, ¿verdad? En esos 40 días que estamos ayunando y orando por ellos, les vamos a regalar un boleto para ir al estadio más grande que está aquí en Los Ángeles, California, que agarra 100,000 personas. Y le vamos a regalar a usted boletos para que usted le dé por esa persona que usted está orando. Y en el día 40 los vamos a llevar allá, al estadio. No a ver un partido de fútbol. Vamos a ir a una cruzada poderosa donde Dios va a derramar ahí un Pentecostés. Ahí van a haber pilas de bautismo para bautizarlos. Ahí, hermanos, van a haber programas de niños, ¿verdad? Todo va a ser un mover de Dios. Cada boleto está valorado en $50. Usted se lo va a regalar. Ya me regalaron los 100 boletos, ahí los tengo, ¿verdad? Me comprometí que la iglesia va a dar una ofrenda por esos 100 boletos, ¿verdad? Pero me dieron boletos para 100 personas que vamos a llevar ese día ahí. Amén. Y me dijeron, y me dijo el gringo, if you need more, let me know. Si necesitas más boletos, me dice, házmelo saber. Digo yo creo que te voy a llamar. No problem. Así que, hermano, usted va a tener tarea de que 10 personas sean tocadas por Dios el 9 de abril. Anótelo ahí. Si tiene planes de viajar, cancélelo, ¿verdad? Pero el 9 de abril todos vamos para el Estadio Olímpico Los Ángeles, el más grande. Va a estar el grupo Miel San Marcos, va a estar Chris Tomlin, van a haber muchos grupos y muchos predicadores, ¿verdad? De renombre, que Dios los usa poderosamente. ¿Están aquí o se fueron? Sí están, ¿verdad? Sigamos con el mensaje entonces. Entonces, Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder, dice. ¿Qué vamos a recibir, hermano? Poder. ¿Cuándo? Cuando seamos tocados por Dios. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice. Qué tremendo. O sea que para el apóstol Pablo, el que no estaba lleno del Espíritu Santo, no estaba completo. Si usted no está lleno del Espíritu Santo, usted no está completo, hermano. Tremendo, ¿verdad? No estaba completo porque un creyente vacío no produce nada. Dijo un cura, es que como el que va a misa y tiene, no, ¿cómo es que dijo? Dice que el que va a misa y no reza es como el que tiene una novia y no la besa, ¿verdad? Y así es el creyente, que viene a la iglesia, hermano, pero no produce nada. Viene a la iglesia, pero ya el lunes ya no impacta a nadie. Sigue hablando igual que los del mundo, ¿verdad? El sermón del pastor se le olvidó ya. En 24 horas ya no sabe ni papa, ¿verdad? Solo se acuerda que vamos a ir al Estadio Olímpico, pero no sabe cuándo. No a ver a Messi ni a Cristiano, sino vamos a ir a ver, ¿verdad? Una iglesia tocada por Dios. Entonces, hermano, para el reino, yo me rehúso vivir vacío para el reino de Dios. Rehúsese a ser un cristiano vacío. Rehúsese a ser un cristiano, hermanos, que no produce nada. En nombre de Jesús, rehúsese. Vamos a abrir Lucas 4:1. Mire quién nos da el ejemplo, Jesús.
Lucas 4:1 dice la Biblia, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, dice, al desierto. ¿Para qué fue llevado al desierto? Porque iba a ser atacado, iba a tener un enfrentamiento con el diablo, iba a ser, ¿verdad? Iba a recibir un ataque satánico. Y cuando usted, hermano, se va a enfrentar con Satanás, más le vale que esté lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces dice aquí Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, dice. ¿De qué venía del Jordán? De bautizarse. Volvió del Jordán, dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, hermano, que inmediatamente desde que una persona recibe a Cristo y se entrega a todo corazón, ya el Espíritu Santo empieza a trabajar con esa persona de una manera sobrenatural. Ahora mira el verso 14, ahí mismo, en Lucas 4. En Lucas 4:1 dice que fue lleno del Espíritu Santo, pero cuando regresó, dice, Jesús volvió. ¿Cómo volvió? En el poder del Espíritu, dice, a Galilea, y se difundió su fama, dice, por toda la tierra de alrededor, porque hacía señales, prodigios y maravillas en el pueblo. Así es que vemos dos manifestaciones aquí. Dice que Jesús caminaba lleno del Espíritu Santo, pero también caminaba en el poder del Espíritu Santo. Estas son las manifestaciones de una iglesia que ha sido tocada por el Señor. Camina llena del Espíritu Santo, pero también camina en el poder del Espíritu Santo. Imagínense, hermano, ¿verdad? Por eso donde quiera que caminaban, habían milagros, habían señales, habían prodigios. Había una vida victoriosa. Y ese es el estilo de vida que Jesús quiere para cada uno de nosotros. Una vida victoriosa que hable las maravillas del Señor, ¿verdad? Que no vivas como un cristiano derrotado y vacío. No, al contrario, hermanos, que vivamos verdaderamente esa vida que el Señor quiere que vivamos. Así es que yo quiero enseñarle 3 niveles en esta noche de una iglesia que ha sido tocada por Dios. Número 1, es transformada. Diga conmigo, es transformada. Número 2, hace milagros. Y número 3, vive en intimidad con Dios. Yo no sé si usted tiene los 3 niveles, pero yo espero, hermanos, que en este mes que vamos a estar hablando de esto, usted pueda lograr esos 3 niveles, que usted ha sido transformado por Dios, que usted, ¿verdad?, es usado por Dios. Pero el nivel más alto, hermanos, que todo cristiano debería de alcanzar es el nivel de intimidad con Dios. Porque ya en el nivel de intimidad con Dios, su deleite es el Señor. Su pasión es Dios. Su misión es Dios. En ese nivel, la tentación, las crisis, las malas noticias no te afectan. Porque usted vive en una completa intimidad con Dios. Colosenses 3:3 dice el apóstol Pablo que mi vida está escondida en Cristo y Cristo dice en Dios. O sea que está hablando de una intimidad, hermanos, que la iglesia tiene, ¿verdad? Que dice que mi vida está escondida en Cristo y Cristo en Dios, dice. Qué hermoso, ¿verdad? Se cree, dicen los comentaristas, que el 3% nada más de los cristianos tienen intimidad con Dios. Alcanzan ese nivel de intimidad. Solo el 3% de los cristianos. Yo me rehúso, hermano, a creer esa encuesta. ¿Cómo que de 100 cristianos, nada más 3 alcanzan ese nivel de intimidad? Los demás se quedaron en una vida transformada y en una vida usada por Dios. Pero se quedaron carnales, ¿verdad? No pudieron desarrollarse en ese nivel de intimidad que Dios demanda. Entonces, el primer nivel es entregarnos al Espíritu Santo, ¿verdad? Para ser transformado. Diga conmigo, para ser transformado.
Porque cuando tú eres transformado por Dios, hermano, ya no caminas por vista, caminas por fe. El justo por su fe vivirá. El hermano Carlos me dice, pastor, estaban preocupados porque nos íbamos a ir en el bus para la iglesia hoy, ¿verdad? Pero nos levantamos en fe en la mañana a buscar un carrito y Dios lo proveyó. Bueno, bonito y barato, con las 3 veces. Amén. Ese es lo bonito, ¿verdad? Que usted ya no vive, usted vive por fe, hermano. Mi amor, faltan 3 días para pagar. Usted no se preocupe, vieja, Dios proveerá, ¿verdad? Usted aprende a vivir por fe. Dios bendiga a esa gente, hermanos, que lo contagian a uno con esa fe que tienen, ¿verdad? Y usted les cuenta una mala noticia, pero vienen ellos e inmediatamente oran por usted, lo ungan con aceite y se fueron las malas noticias. Y a usted se le... Bueno, dice, pero yo estaba enfermo, pero se fue la moquera, ¿verdad? Se fueron las crisis. Vino el hermano y oró por nosotros. Por eso el Señor Jesús dijo, cuando vayan a una casa, declaren que la paz que ustedes tienen, declaren la que se va a establecer en esa casa. Porque ustedes tienen, ¿verdad?, ese poder para tocar vida. Entonces, qué bonito. Ya no caminas por vista, caminas por fe. Y por eso aquí en este Pentecostés de Hechos 2, el propósito de un avivamiento no fue el ruido. Como en algunas iglesias que solo hay ruido, ¿verdad? Pero no hay intimidad con Dios. No fue el ruido el propósito. Fue la salvación de los perdidos. Diga conmigo, la salvación de los perdidos. Ese es el propósito de los ruidos de la iglesia, hermano, ¿verdad? Que haya salvación para los que están perdidos. Los avivamientos siempre han sucedido para alcanzar a una multitud de gente. Ese es el propósito del avivamiento. Hermana Marlene ayer me llamó y me dice, mire, pastor, que tengo ganas de ir al parque ahí para que nos den el parque el Día del Niño en abril, ¿verdad? Invitamos organizaciones, invitamos iglesias, invitamos a todos los niños de la comunidad, compramos unos 1,500 juguetes y hacemos una cruzada para niños, que todo sea de niños. Los músicos que canten música de niños, los que danzan, que dancen, que sean niños, que todo sea para niños. Hay que orar para que la hermana Marlene siempre esté ungida, porque cuando está ungida se le vienen locuras. Y yo le digo, hágalo, hermana, si tiene para ganar alma. No me pregunte. Vaya a preguntar a ver si le dan permiso. Y si no le dan, pues echémosle a la policía para que nos den el permiso. Porque somos amigos de la policía también. Y cerramos el parque y hacemos una cruzada todos. Pero que usted traiga a los niños, ¿verdad? Y traiga a otros vecinos y todo. Entonces, siempre los ruidos, hermano, es para que haya salvación, ¿verdad? Dice que aquí había una multitud de pecadores, dice. Oiga, para que se hayan convertido 3,000 y que se hayan quedado unos 3,000 incrédulos afuera, porque siempre la mitad se convierte. Pero dice que 3,000 creyeron, dice, a través de la predicación de la palabra. Y dice ahí que una gran multitud, dice. O sea que el Señor llevó el evangelio de una manera asombrosa a una multitud de diferentes idiomas. Porque ahí las lenguas fueron idiomas, ¿verdad? Fueron idiomas que se hablaron. 17 tipos de idiomas, imagínense. Nunca se trató de lenguas extrañas ahí el día del Pentecostés. Se trató de idiomas para alcanzar, dice, una multitud con el evangelio. Así que ahí se convirtieron, hermanos, toda tribu, pueblo, lengua y nación. 17 naciones, todos admirados, hablando. Pero estos son de Galilea. Si estos apenas hablan español, ¿cómo que están hablando otra lengua? ¿Verdad? O sea, era una maravilla completa la que había sucedido. Y dice que hubo una transformación. 3,000 personas fueron transformadas ahí. Una historia increíble. Amén. Yo, hermanos, quiero creer que en esta generación que nosotros estamos viviendo, podamos ver una historia increíble. Que podamos ver
Yo ahora me senté con mi nieto y le dije, vamos a ver las películas del Superlibro. 2 películas nos quebramos con ellas. Vimos la de cuando Dios derrotó a Satanás a la tierra, y vimos la de David y Goliat, que es la más famosa de ellos. Todas las películas están gratis en la Biblia, en YouTube, en historia. Te pone el Superlibro y las películas le salen gratis. Hace 20 años a mí me tocaba comprarlas en un video grandote, así que me costaban 10, 15 dólares. Y hasta el día de hoy tengo unas ahí. Y esas eran las que le ponía a mis hijos. Por eso están bajo promesa. Porque los 15 pesos, hermano, con tanto sacrificio los di. Porque una vez me ofrecieron uno pirata. Y el Señor me reprendió, no, cosas piratas no compré. Compra las originales. Y ahí están. Entonces, mire qué tremendo. Una iglesia que es tocada por Dios es transformada, hermanos, para transformar a otros. Amén. El segundo nivel es una iglesia tocada por Dios, impacta para pastorear una ciudad. Amén. Una iglesia tocada por Dios impacta para pastorear una ciudad. Yo espero que nosotros no seamos una iglesia de 4 paredes, sino que seamos una iglesia, hermanos, para pastorear una ciudad. Nosotros no somos un grupo de gente aquí nada más que venimos y eso es todo, no. De aquí salimos a pastorear una ciudad. Por eso un pastor que tenía 400 miembros en la iglesia, él les exigía casi a los hermanos y les decía, este sermón que yo voy a predicar hoy, tú te comprometes delante de Dios, y los hacía que se pusieran de pie y que levantaran la mano. Tú te vas a comprometer, les decía, que esta semana tú le vas a predicar este sermón a 2 personas que no conocen a Cristo. Entonces el sermón se predicaba ¿cuántas veces en 3 semanas? 800. Porque tenía 400 personas y cada uno le iba a predicar. Imagínense, eran 1200 entonces. Personas que iban a escuchar ese sermón esa semana. Entonces aquí vemos que una iglesia tocada por Dios impacta para pastorear la ciudad. Y la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿a quién estoy impactando? ¿A quién estoy impactando con mi testimonio? ¿Verdad? Porque hermanos, nosotros somos gente de impacto, somos gente de influencia, somos gente que verdaderamente tenemos que influenciar a otros. No porque tenemos dinero, no porque somos famosos como Shakira, que anoche llenó el estadio del Salvador allá, lo rebalsó. Imagínense, no, que seamos famosos, hermanos, para impactar a otros. Yo les aseguro que nadie se convirtió a Cristo en ese concierto. Rebalsó ese estadio. Imagínense, si alguien del mundo puede impactar, hermanos, un país entero, ¿por qué nosotros tenemos una mentalidad tan pobre a veces? ¿Verdad? Que tenemos miedo a hablarle a aquel que tiene dinero, aquel que es policía, aquel que es abogado. ¿Por qué? Si esa gente a veces es la que más está clamando por una necesidad. Nadie le va a rechazar a usted una oración por un matrimonio. Usted le pregunta a un millonario, ¿me das permiso de orar por tus hijos o por tu matrimonio? Yo soy hijo de Dios, ¿verdad? Y Dios ha salvado mi matrimonio, ¿me das permiso? Por favor, le va a decir, hágalo ya. Usted lo va a ver contentos, que tienen dinero y todo, pero usted no sabe cómo viven, hermano. Si no vea la realidad, cómo viven los artistas y cómo viven los actores de Hollywood. Muy poquitos tienen matrimonios estables. Entonces una iglesia tocada por Dios impacta y pastorea una ciudad. Mire Hechos 8 del 4 al 8. Vamos a ver este ejemplo. Hechos 8 del 4 al 8. Gloria a Dios. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Acuérdense que había una persecución. Entonces Felipe, uno de los líderes de la iglesia, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente
las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos, dice, y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¡Qué tremendo! Gran gozo. Cuando dice gran gozo, hermano, solo Dios puede dar ese gran gozo, ¿verdad? Una iglesia tocada por Dios impacta una ciudad. Por eso Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Estas señales, mire, las puede leer ahí. Por eso hoy más que nunca necesitamos una iglesia que sea llena del Espíritu Santo. Una iglesia que sea tocada por Dios. Una iglesia, hermanos, que haga milagros, que libere endemoniados, que libere cojos, que libere paralíticos, que están enfermos. Necesitamos esa iglesia hoy en día. No solo que prediquemos un sermón bonito y hasta ahí nomás llegó. ¿De qué sirve que usted venga endemoniado y se vaya endemoniado? No, hermano. Necesitamos ser liberados por el Señor. Que el que viene enfermo sea sanado. El que viene adicto, el que viene, ¿verdad?, que esté atado, que sea libre. Ese es el tipo de iglesia que necesitamos en estos tiempos. Dios no está limitado. Diga conmigo, Dios no está limitado. Dios es un Dios ilimitado, hermano. Hoy estamos viviendo en la era del Espíritu Santo. Y si tú le permites a Él que se manifieste en tu vida, Él se va a manifestar. Los milagros comenzarán a suceder. Cualquiera de nosotros puede ver milagros de Dios, si eres tocado por Dios. Si no, usted va a depender de pastillas y de medicina siempre. ¿Verdad? Si te entregas en sus brazos de amor, nada te será imposible. Nada te será difícil. El apóstol Juan dijo en 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos, dice, alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y usted sabe cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Amado, dice el Señor, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y así como prospera tu salud, y así prospere tu alma también. O sea que, hermano, Dios no te puede bendecir solo espiritualmente y dejarte en la miseria naturalmente. No. A Dios le conviene bendecirnos para que podamos impactar, ¿verdad? Que la gente del mundo sepa que lo que el dinero no puede hacer, Dios lo puede hacer en este lugar. ¿Por qué cree que la policía nos busca? Porque ellos pueden meter un pandillero a la cárcel y tenerlo 20 años y no cambiar. Pero ellos dicen, pero si un pastor o un líder va, ¿verdad? Ese pandillero llega a ir a la iglesia, puede cambiar. Entonces ellos saben que tienen una autoridad, pero ellos saben que nosotros también tenemos una autoridad. Y ellos dicen, si las unimos las dos, vamos a hacer un buen trabajo y vamos a hacer la diferencia en este Valle de San Fernando. Entonces, hermanos, qué lindo es. Por eso Romanos 8:28 dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, dice, les ayudan para bien. Se trata de que tú le puedas creer a Dios, aún en las circunstancias difíciles. No te conformes al sistema de este mundo, ¿verdad? Al contrario, déjate transformar por el Espíritu Santo. Déjate tocar por el Espíritu Santo. Él es más real de lo que usted se imagina, hermano, ¿verdad? Cuando usted lo experimenta. Hoy puedes experimentar su poder como el día del Pentecostés. No necesitamos ir 2000 años atrás para ser tocados por Dios. Hoy Dios nos puede tocar para hacer cosas maravillosas. Entonces, vemos que el nivel 1 despierta un apetito espiritual. En el nivel 1 Dios te transforma. En el nivel 1 tú levantas tus manos para adorar a Dios. En el nivel 1 tú experimentas la presencia de Dios. En el nivel 1 tú te bautizas. En el nivel 1, hermanos, tú dejas los malos hábitos. Pero luego entras al nivel 2, donde Dios te llama, donde Dios te empuja.
¿verdad? Para que pases a otro nivel de ser usado por el Señor. Para que impactes a otros. Que dependa de lo que tú puedes creer a Dios y no de lo que tus ojos puedan ver. Ese es el segundo nivel. Que ya no vives por la razón, sino por la fe. ¿Verdad? Sino lo que el Espíritu Santo te ilumina. Me gusta lo que dice el salmista en el Salmo 36:9. En el Salmo 36:9, mire lo que dice el salmista. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Contigo, dice, está el manantial de la vida. Está lo que tú necesitas, hermano. En tu luz, dice el salmista, veremos la luz. Esta es la luz de la dimensión sobrenatural de lo que Dios puede hacer en una ciudad, en una iglesia, en una familia. La palabra de Dios se vuelve una arma poderosa en ti, en tu familia. El que vive en este nivel, hermano, huele a gloria. Dios lo usa con señales, con prodigios, dice, y con maravillas. Fluyes en milagros extraordinarios que Dios puede hacer en tu vida. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, que qué bonito es ser transformado por Dios. Qué bonito es que Dios use tu vida, hermano, ¿verdad? Para predicar la palabra, para manifestar el poder sobrenatural de Dios. Pero cuando vamos al nivel 3, es el nivel de intimidad. El nivel más alto que los cristianos nos quedamos estancados. Como le digo, en este nivel, usted si está enfermo, no se preocupa porque su vida está en las manos de Dios, no en las manos del diablo. En este nivel, hermano, usted tiene una necesidad. Usted no viene a Dios y decirle, Señor, págame la renta, Señor, sáname, Señor, cambia a mi hijo, cambia a mi mujer. Señor, no, usted no. Usted en este nivel ora y le dice, Padre, úsame. Señor, te amo. Señor, tú eres el centro de mi vida. Que si tú cantas a Dios, Señor, no canto solo por cantar, no solo soy ruido, Señor, sino que quiero vivir en tu intimidad. Por eso en el Salmo 25:14 dice, la comunión íntima, dice, de Jehová, es con aquellos que le temen, dice, y a ellos hará conocer su pacto. Ya en este nivel, hermano, Dios te usa haciendo milagros, Dios te transforma. Usted se esconde cuando hace un milagro, ¿verdad? No es de los que quiere salir en la televisión y se levantó un muerto y traigan los periódicos, llamen a los periodistas porque quiero salir por la tele, porque Dios me usó para sanar un... No, usted ya no busca gloria. Usted lo que busca es tener intimidad con Dios. Eso es lo que... Ya usted ya no busca ser millonario de este país, ya es millonario. Por eso estos hombres como Elías, como Eliseo, venían a la gente necesitada. ¿Qué necesitas? ¿Quieres un favor del rey? El rey me respeta. Si le pido un favor que te lo haga, te lo hace. ¿Necesitas un milagro sobrenatural de Dios? También tengo conecte con Dios. Eran hombres que vivían en la intimidad con Dios. Aquí, hermanos, si entras en este nivel de intimidad, ya no sales. Aquí el mundo ya no te atrae. Ya no estás preocupado que viene el mundial y no vas a poder ir a ningún partido. Que tú dicen que sea en la televisión, lo voy a ver, pastor. No, está bien que lo veas. Pero que eso no te robe la intimidad con Dios. Porque el mundo está, ¿verdad?, enfocado en todo lo que es entretenimiento. Cuando una persona tiene intimidad con Dios, su entretenimiento, ¿sabe cuál es? Estar con Dios. Mire, yo esta semana me fui a un parque allá en la montaña. Estuve 5 horas en intimidad con Dios. Anduve por el parque paseando, cerraba los ojos, los abría, no es que chocara con un poste, ¿verdad? Y ahí anduve 5 horas, solo hablando con Dios. No fui a decirle, Señor, dame un sermón, porque ya lo tenía. No fui a decirle, Señor, ayúdame en esta crisis, porque cuando tú estás en intimidad con Dios, las crisis se van.
Se te olvidan. 3% de la iglesia vive en intimidad con Dios. Me rehúso en el nombre de Jesús a creer eso. De 100 hermanos, 3 nada más llegan a este nivel. No, no puede ser. No puede ser. Imagínense. Si entras a este nivel, ya no te sale. Porque aquí encuentras el propósito de Dios para tu vida. Aquí es como dice el apóstol Pablo, el que tiene esposa, dice, viva como que ya no la tiene. El que tiene esposo, viva como que ya no lo tiene. El que tiene hijos, viva como que no los tiene. El que tiene riquezas de este mundo, viva como que no los tiene. El que tiene crisis, viva como que no las tiene. O sea, que Dios sea, hermano, verdaderamente el centro de tu vida. Que si eres rico, no te molesta. Si eres pobre, tampoco te molesta porque dependes de Dios. Por eso David decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mire qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Estamos en este planeta Tierra. Déjate cautivar por Dios, como lo hizo Eliseo, como lo hicieron aquellos jóvenes en el horno de fuego. Antes de meterlos al horno de fuego, el rey Nabucodonosor nos llamó y le dice, ¿saben que se ha preparado un horno de fuego para meterlos a ustedes ahí? Y se ha calentado 7 veces más de lo normal. Y que hoy van a morir quemados, pero si se rehúsan, ¿verdad?, a negar el nombre de Dios, ustedes pueden ser libres. ¿Y qué le dijeron a aquellos jóvenes? Mira, señor rey, no tenemos que responderte sobre este asunto. Si Dios nos quiere salvar, que nos salve. Y si no nos quiere salvar, que no nos salve. Pero nosotros tenemos una intimidad con Dios. Nosotros pusimos la mano en el arado y nosotros conocemos a Dios. Que Dios nos puede librar aún de tu mano, oh rey. Nos puede librar. Y Dios los libró. Amén. Aún en el fuego, hermanos, metieron a aquellos 3 jóvenes. Y dijo el rey, ¿cuántos jóvenes metieron al horno de fuego? ¿Cuántos eran? 3. ¿Pero cuántos miró el rey? 4. Y el cuarto dijo que era semejante ¿a quién? A los hijos de los dioses. ¿Quién era el cuarto? Jesús. Amén. Mire, hermanos, qué tremendo cuando usted tiene intimidad con Dios. Aún el fuego no te puede quemar. La prueba no te puede quemar. Porque las crisis nunca van a venir para matarte, sino para pulirte más. Eso se llama intimidad con Dios. Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 1, tuvo un encuentro con la intimidad con Dios. Y dice Éxodo 3:1 que Moisés dice, miró una zarza que no se consumía. Y le atrajo aquello, dice. Porque lo de Dios te atrae, hermano. Cuando tú amas a Dios y conoces a Dios, todo lo de Dios te atrae. Y dice la Biblia que Dios le dijo, quita el calzado de tus pies. Porque el lugar donde tú estás parado es ¿qué? Tierra santa. No puedes entrar con chancletas al lugar santísimo. No puedes entrar sucio al lugar santísimo. Tienes que entrar en intimidad con Dios. Entonces, cuando tú veas, hermanos, lo que hay en este nivel, ninguna tentación, vicio, mal hábito podrán atraparte. Ya no vas a vivir de migajas, sino de las cosas que se sirve de la mesa del rey. Mire qué bonito, ¿verdad? No puedes vivir en un nivel de intimidad con manos sucias, con un corazón sucio, escondiendo pecados, con mal hábitos, no puede. Entonces los milagros se anuncian para aquellos que verdaderamente han aprendido a tener intimidad con Dios. Por eso, pocas personas buscan el rostro de Dios. Pocas personas llegan a este nivel porque todavía no conocen a Dios. Por eso Job dijo, Señor, de oídas te había oído, pero ahora dice, mis ojos te ven. ¿Cómo hemos perdido el temor de Dios, hermano? ¿Cómo hemos perdido esa intimidad con Dios, verdad?
Entonces no podemos vivir en ese nivel de intimidad con la mirada puesta en el mundo. No, al contrario, ¿verdad? Piensa la última vez que sentiste a Dios. ¿Cómo fue esa experiencia? La última vez que usted sintió a Dios, ¿cuándo fue? Yo quisiera que usted me dijera en la vigilia pasada, pastor, ¿verdad? O esta semana. Pero ¿cómo fue? Porque todos nosotros, hermanos, en alguna vez en la vida hemos sentido que estamos tan cerca de Dios. ¿Cuál fue su reacción? Yo quiero creer que la reacción suya fue de estar en intimidad con Dios. A mí Dios me atrajo cuando yo me entregué a Cristo y por primera vez yo sentí esa intimidad con Dios, el Señor me atrapó. ¿Cuál fue su reacción? Mire cuál fue la reacción de Moisés. En una ocasión que Dios estaba tan cerca de Moisés, ¿verdad? Mire cuál fue la reacción de Moisés y cuál fue la reacción del pueblo. En Éxodo 20:19, Dios mío, ya se me fue el tiempo. Éxodo 20:19, y vamos a ir aterrizando ya. Mire lo que dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Porque ellos querían los milagros, pero no querían la intimidad con Dios. Ellos sabían, ¿verdad?, que meterse con Dios hay que pagar un precio. Pero ellos dijeron, mira, nosotros queremos los milagros, pero no queremos estar con Dios allá, porque tal si nos mata. Habla tú con Él, tú tienes intimidad con Él. Porque Dios, dice la Biblia, le reveló los caminos a Moisés. Al pueblo le reveló sus obras, dice, pero a Moisés le reveló sus caminos. Entonces, este pueblo conocía las obras de Dios, pero tenían miedo de la intimidad con Dios. Porque hay gente que dice, si me meto con Dios, tengo que dejar esto otro y tengo que dejar esto otro. Entonces ellos mejor le dicen a Moisés, pastor, ore usted por nosotros, ¿verdad? Porque yo tengo algunos pecaditos ahí todavía reservados que no los puedo dejar, ¿verdad? Solo dígale a Dios que me dé el milagro, pero estar con Él ahí cerquita todavía no. Es como aquel hermano que dice, oh no, yo aquí arriba no me subo, mejor quiero estar allá abajo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de estar ahí y estar aquí, hermano? Es lo mismo. Usted puede estar ahí abajo y tener intimidad con Dios, ¿verdad? Oh no, pastor, bájeme el púlpito ahí abajo porque aquí está muy santo esto. No vaya a ser que caiga calcinado como los hijos de Aarón, de Abad y Nabiú. Porque ellos jugaron con la transformación y jugaron con los milagros. Tenían transformación, tenían milagros, pero no tenían intimidad. Dice que ofrecieron fuego, dice extraño. Tremendo. Entonces, hermano, puedes tener poder, puedes tener dones sin tener intimidad. O sea, no es solo apartarse, es consagrarse. La consagración, ¿verdad?, es donde tienes que dejar cosas que Dios te pide. Intimidad es consagración. Tienes que dejar lugares que a veces asistes. Tienes que dejarlos porque entristecen al Espíritu Santo. Tienes que hacer lo que dijo Pablo en 1 Corintios 9:27 y con este verso terminamos. Mire lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser, dijo, eliminado. ¿Verdad? O sea, tu cuerpo no quiere orar, quiere entretenimiento. Tienes que arrastrar tu carne a buscar a Dios. Y Pablo por eso dice, aquí es donde la mayoría, hermanos, se detienen, porque el precio es demasiado alto. ¿Por qué cree que hay pastores que se quitan la vida o renuncian? Son miles de pastores que renuncian al mes porque no aguantan, hermanos, el precio del llamado que hay que pagar. Imagínense. Entonces, pero cuando conoces el sabor a la gloria de Dios, usted cruza la barrera. Por eso Jesús le dijo a Pedro,
Jesús miró que cuando les puso el precio de la intimidad, empezaron a irse muchos. Miró a Pedro y le dijo, Pedro, ¿quieres irte? Allá van, mira, alcánzalo, ¿ves? No se lo dijo con lástima. Lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro, tú sabes lo que te vas a perder. Alcánzalo. Pero como Pedro era un hombre de intimidad, le dijo, Señor, ¿pero a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Si nosotros hemos creído y hemos conocido que tú eres el Yeshua, el Hijo de Dios. Imagínense, hermano. Tenemos que cruzar esa barrera. No tienes que ser predicador o cantante para llegar a ese nivel. Solo tienes que tener consagración para Dios. Por eso Dios le dijo al profeta Ezequiel, métete 1000 codos, le dijo, porque te quiero más. Y se metió. Y como obedeció, Dios le dijo, métete otros 1000 más, porque te quiero llevar más adentro. Y cuando usted lee el capítulo 47 de Ezequiel, hermanos, es de ahí donde sacaron ese canto. Hay un río de vida que está fluyendo de tu trono, Dios. Y Dios le dice, métete otros 1000 codos, porque ya no te quiero, le dice, con el agua a las rodillas, ni a la cintura, ni a los hombros. Te quiero nadando. Ese es el nivel de intimidad, hermano. Ese es el nivel de intimidad. En ese nivel la brujería no te toca. Las maldiciones rebotan sobre ti. El diablo se levanta contra tu vida y el Señor pelea las batallas tuyas. Algunos entran de visita a este nivel nada más. Mire, hermano, si usted ha entrado a este nivel, no se salga. Porque Dios lo trae cada domingo acá para que usted se meta a ese nivel de intimidad. Busque a Dios. No se conforme con el pastor nada más, con el sermón del pastor el día domingo. Búsquelo el lunes en su vida de intimidad. Váyase a caminar con su esposa al parque, los dos orando un ratito. Váyase usted solo si ella no quiere ir. Pero métase a ese nivel de intimidad, ¿verdad? Quédate ahí toda la semana. Vive ahí con una hambre insaciable. ¿Sabe cuándo comienzo a preparar el sermón yo del otro domingo? Ahorita que llegue a la casa. Le digo, Señor, el otro domingo tengo que volver a predicar. Y no voy a predicar un sermón que yo prepare, sino el que tú me des. Y ahí empiezo a hablar con Dios. Y amanece el lunes. Me voy a un lugar 4, 5 horas. A veces me voy a la montaña nada más a que Dios me dé el título, a orar. Pero yo quiero vivir en esa intimidad con Dios. Y ahí es donde se cumplen los 2 versículos que tenemos para este año. Los que buscan al Señor. ¿Qué va a pasar? No tendrán falta, dice, de ningún bien. Ahí es donde se cumple Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras, dice, permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Amén. Una iglesia tocada por Dios es la que Dios necesita, hermano. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos, por modelarnos. Señor, una iglesia tocada por Dios. Padre, rogamos que toques mi vida, que toques la vida de mi esposa, que toques la vida de mis hijos, que toques la vida de mi hija, de mis nietos, de mis nietas, de mi familia que está allá en mi país, Señor. Que toques a los amigos, a los compañeros de trabajo, que toques, Señor, a los maestros de las escuelas, de las universidades, de los colegios, que toques a los ricos, que toques a los pobres. Señor, que esta iglesia no sea una iglesia de 4 paredes, sino una iglesia que pastoree la ciudad. Que el día lunes, Señor, que nuestros hermanos van a sus trabajos, a sus labores, Padre, que puedan pastorear, Señor, con tu palabra, con el evangelio de poder. Aquel varón que llegó crudo, aquella mujer que llegó renegando porque gastó todo su dinero en vanidad, aquel joven, Señor, que está confundido. Padre, que este evangelio podamos llevar este Pentecostés, Señor, un poder sobrenatural, Padre, a nuestros hogares, a nuestros negocios, a donde quiera que tú nos lleves, Señor.
que podamos ser una iglesia tocada por Dios. No solo el domingo a través de la alabanza, a través de la palabra, sino que el lunes o el mismo domingo que vamos a nuestra casa, Señor, que podamos vivir en esa intimidad. Diga conmigo, Señor Jesús, gracias por transformar mi vida. Gracias, Señor, por usar mi vida, pero también quiero que tú me metas en ese nivel de intimidad, donde tú seas el centro de mi vida en todas las decisiones que yo pueda tomar. Gracias, Señor, porque tu palabra dice, Padre mío, que tú eres mi luz y mi salvación, y que no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque tú vives conmigo como un poderoso gigante, que no se dormirá, dice tu palabra, el que guarda a Israel. Gracias te damos, Señor. Danos una linda semana. Si usted no ha recibido a Cristo, no se vaya en esta tarde, en esta noche, sin recibir a Cristo. Si nunca ha hecho esta oración, hágala en este momento conmigo. Diga conmigo, Señor Jesucristo. Si nunca ha hecho esta oración, diga conmigo, Señor Jesucristo. En este momento te abro la puerta de mi corazón y te invito que entres a mi vida y a mi corazón en este momento. Espíritu Santo, te entrego las riendas de mi vida para hacer lo que tú dices en tu palabra. Escribe mi nombre en este momento en el libro de la vida y no lo borres jamás, para que cuando yo muera vaya al cielo. Toma el control de mi vida para hacer lo que tú dices en tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias por salvarme de todos mis pecados